Amigos y amigas, esta semana, además de los diálogos ciudadanos por la equidad y la justicia social, se ha caracterizado por la socialización del proyecto de enmiendas constitucionales que se reanudó el lunes y que se extenderá hasta octubre, luego de lo cual la Comisión Ocasional prevé iniciar la preparación del informe para segundo y definitivo debate. ¿Sigue siendo el tema reelección el más complejo y a la vez el más mediático? Lo vamos a analizar en nuestra primera entrevista de hoy. Stalin Raza, doctor en jurisprudencia, especializado en Derecho Constitucional, catedrático universitario, ex asesor de la Corte Constitucional. Doctor, bienvenido a la Televisión Legislativa, qué gusto que nos acompañe. Muchas gracias, buenas tardes. Allí Fabricio en la presentación de esta entrevista planteaba una interrogante. En efecto, el tema de la reelección sigue siendo de los más complejos, por así llamarlo, mediático, tomando en cuenta que sin duda ha sido uno de los más debatidos dentro de este proyecto de 16 enmiendas a la Constitución. Sí, efectivamente así es. Después de los diálogos, la socialización que se ha dado, parece que es el tema que va quedando sin resolver, de manera tal que parece que ese es el tema que concita el interés de entre toda la enmienda. Si bien es cierto, el paquete de enmiendas contiene 16 temas, todos importantes, parecería ser que el más polémico y el más debatido es el tema de la reelección, efectivamente. Pero al respecto, ¿qué es lo que hay que resolver? Y pregunto esto porque de un lado los representantes de sectores de oposición reiteran que esto restringe de alguna manera derechos, tema que es desvirtuado en este caso por el oficialismo. Bueno, ahí hay un tema que es importante dilucidar. La reelección por sí misma no restringe derechos. Lo que ocurre es que la alternabilidad, efectivamente, en un Estado constitucional es un aspecto muy importante de la democracia. Si no hay alternabilidad, no hay democracia, no hay Estado de Derecho. Pero la reelección no es necesariamente contraria a la alternabilidad. Todo depende de la manera en la que se lo proponga y de la manera en la que se la regule. Si la reelección tiene por objeto o tiene como antecedentes y como acompañados reglas del juego claras para el proceso electoral, para que todos los participantes vayan a la carrera electoral en igualdad de condiciones, para que exista un control rígido de los aportes de campaña electoral, para que exista asimismo un control muy rígido sobre la publicidad y la propaganda electoral, incluso proveniente del sector oficial, pues entonces no necesariamente abrir la posibilidad de una reelección significa restringir derechos y no necesariamente significa contradecir el principio de alternabilidad. Ciertamente, si estas cosas no se toman en cuenta, la reelección, por no garantizar un juego limpio para todos los participantes en el proceso electoral, sí puede comprometer seriamente la alternabilidad. A ver, ahí lo que estamos diciendo entonces, doctor, si me permite interpretar sus palabras, es que la reelección per se no es nociva porque, y eso es lo que han sostenido algunos, incluso juristas y también miembros de la Comisión Ocasional y otros que han en el territorio también respaldado la posibilidad de enmendar la Constitución. Digo, la reelección le permite al final del día al ciudadano establecer si sigue con la confianza con una autoridad o si le quita esa confianza y se le otorga a otro candidato. Efectivamente, esto es así. La reelección por sí misma no restringe derechos de participación. Parecería ser que es una opción que se brinda a los ciudadanos para que decidan cuál es el candidato o los candidatos o el proyecto político de su preferencia. El problema es que la Constitución fue aprobada mediante un referéndum mayoritario, aprobada por la ciudadanía. Entonces, ciertamente desde el punto de vista jurídico, no existen objeciones para que se habilite un proceso de enmienda constitucional. Pero desde el punto de vista político, es muy importante que los líderes se sensibilicen y consideren que si la Constitución fue aprobada plebiscitariamente por la gente, una reforma de tanta importancia como es la reelección debe considerar la posibilidad de contar con la opinión también de la gente en consulta popular. ¿Y qué pasa con la legitimidad que tiene la Asamblea Nacional? De hecho, esta Asamblea Nacional que fue elegida en febrero del año 2013, sobre la cual una corriente política alcanzó una mayoría que no tiene precedentes en la historia del país. ¿Esa misma legitimidad no se aplica para estos efectos más allá del tema jurídico? Digo, para los efectos políticos. Sí, recordemos que la Asamblea tiene una legitimidad de origen
porque su designación proviene de la voluntad popular. En tanto, legitimidad de origen que tiene, efectivamente por habilitación constitucional puede procesar enmiendas a la Constitución. Para que la reelección quepa, alcance dentro de ese proceso de enmiendas a la Constitución, deben observarse todas estas cosas, todos estos agregados que yo señalo, para evitar que esa enmienda se transforme en una modificación sustancial a la Constitución, lo cual está impedida hacer la Asamblea. Es decir, reglas del juego transparentes que garanticen lo que usted decía, igualdad en la participación para todos. Vamos a la reelección, pero con reglas de juego claras. Efectivamente, es más, yo creo que si la Asamblea, al momento de procesar el segundo debate de las enmiendas, no establece estos requisitos y estos candados para garantizar el libre juego democrático y la libre participación de la gente, eventualmente está traspasando su función de enmendar la Constitución y está entrando a hacer una modificación constitucional más sustancial, lo cual está fuera de su competencia. Y es importante que la Asamblea tome y los asambleístas tomen muy en cuenta este procedimiento, porque no olvidemos que posteriormente a la aprobación de la enmienda dentro del proceso en la Asamblea Nacional, puede también después demandarse incluso la inconstitucionalidad de esa enmienda ante la Corte Constitucional. Entonces, si la Asamblea quiere curarse en sano y quiere mantenerse dentro del ámbito de sus competencias y ejercer la legitimidad democrática de origen que efectivamente tiene, debe cuidar que ya que va a pronunciarse sobre la reelección, tenga especial atención sobre estos agregados que necesita para que las reglas del juego sean claras y para que todos participen en igualdad de condiciones. Doctor, nada más para profundizar, porque cuando solemos hablar de este tema de la enmienda constitucional, yo suelo insistir al menos en una inquietud que tiene que ver con esto que usted menciona. ¿Hasta dónde puede avanzar la Asamblea Nacional? ¿Cómo medir o analizar este trabajo que realice la Asamblea Nacional para tramitar este proyecto de manera que al final, como usted mencionaba, no se altere sustancialmente el contenido de la propuesta, pero tampoco quede como un proceso que duró tanto tiempo y que finalmente no llevó a mayores? Por supuesto que sí. Mire, lo que la Asamblea no puede hacer es alterar la estructura fundamental del Estado. Si se pronuncia sobre la reelección o sobre cualquier otro tipo de enmiendas, alterando la estructura fundamental del Estado, está invadiendo las competencias que no le corresponden. Está extralimitándose de sus competencias. Solamente eso para clarificar. Se supone que aquí hay una resolución, un dictamen previo de la Corte Constitucional que señala que las 16 enmiendas, porque originalmente fueron 17, de esas 17 en 16 casos dijo la Corte Constitucional que no se altera la estructura del Estado, por ende no se requiere ni asamblea constituyente ni reforma constitucional y que se trata de enmienda y puede ser tramitado por la vía legislativa. Efectivamente, pero tomemos en cuenta que la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el procedimiento. La Corte Constitucional le ha dicho a la Asamblea: el procedimiento que ustedes establecen con las enmiendas que ustedes han planteado no altera la estructura fundamental del Estado, por tanto pueden procesarlas con el procedimiento legislativo. Pero si la Asamblea al momento de debatir, al momento de aprobar en el segundo debate estas enmiendas, se excede de sus atribuciones, se extralimita, pasa a hacer reformas que tengan que ver con el contenido fundamental del Estado, con los elementos sustanciales del Estado, y uno de esos elementos es la alternabilidad, pues entonces está fuera de sus funciones y bien podría demandarse la inconstitucionalidad de esa enmienda constitucional aprobada por la Asamblea. Razón por la cual me parece sano, me parece necesario, para no dejar el proceso en vano de toda esta socialización y todos estos debates, que la Asamblea considere al momento de pronunciarse sobre todas las enmiendas, la reelección con carácter preeminente, que se guarden las formas, que se guarden los procedimientos y que se guarden también el contenido de los derechos que pretende ampliar, para que no resulte afectándolos y para que después no pueda ser impugnada por haberse extralimitado. Es decir, es indispensable, tanto en la enmienda que tiene que ver con la reelección, cuanto en enmiendas que tienen que ver fundamentalmente con derecho de sindicalización del sector público, participación de las Fuerzas Armadas, regulación de los ejercicios de derecho de participación en consulta popular, debe poner cuidado y atención en los agregados necesarios para cumplir no solamente los estándares de la Corte Constitucional, sino también los estándares internacionales de respeto a los derechos humanos. Déjeme solamente complementar, porque me parece que esta parte es interesante. A ver, la Corte Constitucional ha señalado que la reelección per se no es inconstitucional y que puede ser tramitada por la vía de una enmienda constitucional. La Asamblea
legislativa en el segundo debate y en base al informe que le va a presentar previamente, la comisión ocasional puede, por ejemplo, no decantarse por la reelección sin límites, que es la propuesta original, sino tal vez poner un tamiz ahí, por ejemplo, decir, vamos a una reelección más y de ahí no más reelecciones, o por ejemplo, como en Brasil, 2 reelecciones consecutivas, termina el periodo, pasa un periodo y puede volver a ser candidato, como lo que va a ocurrir aparentemente con el presidente Lula da Silva, que después de 2 periodos aparentemente podría volver a ser candidato. Él ha manifestado su intención de volver a ser candidato. ¿Podría más o menos proceder así, ya que estamos hablando del tema reelección? Sí, efectivamente, cualquiera de esas opciones son opciones válidas. Pero eso no altera el espíritu, digo, de lo que le dijo la Corte Constitucional a la Asamblea que podía hacer. No, porque la Corte Constitucional se pronunció sobre el procedimiento. Le dijo, señores, Asamblea Nacional, ustedes vía procedimiento de enmiendas constitucionales pueden debatir y pueden tratar estos temas. Cuando dice debatir y tratar estos temas, quiere decir que en el proceso de socialización que ya ha llevado casi un año, y en el amplio debate que tiene que tener esto, recogiendo criterios de la ciudadanía, recogiendo criterios de la academia, la Asamblea puede decantarse por cualquiera de estas opciones. ¿Cuál opción? Mejor, la que menos sea peligrosa para el principio de alternabilidad. Porque de lo contrario, si la Asamblea tendría que aplicar a rajatabla y sin mover una coma, como se ha dicho o se ha insinuado en algunos sectores, el dictamen de la Corte Constitucional, pues entonces no tiene sentido que se debata, que se socialice durante 13 meses. Además de que se desnaturaliza la función propia de la Asamblea, que es precisamente deliberar, debatir y decidir. Doctor, nada más en 30 segundos para terminar esta entrevista y un criterio suyo respecto de cómo ve el panorama precisamente para el trámite y ya aprobación de este proyecto hacia finales de este año, cómo prevé la Asamblea Nacional a propósito del escenario político y demás. Bueno, a mí me parece necesario que en los meses que quedan, previos al segundo debate, la Asamblea haga un ejercicio de compatibilizar los contenidos de las enmiendas constitucionales con los estándares internacionales de derechos humanos. Y esto lo digo con una sincera recomendación para los señores asambleístas, porque caso contrario lo que ocurre es que después estas impugnaciones salen de la sede interna del Estado Nacional, se procesan en organismos internacionales de derechos humanos y tenemos las consecuencias que tenemos con la sentencia, por ejemplo, del caso de la Corte Suprema cesada o del Tribunal Constitucional cesada, donde se ha establecido responsabilidad internacional del Estado y eventualmente se tendrá que ejercer derecho de repetición contra quienes decidieron o adoptaron esas decisiones. Por eso me parece una recomendación sana que la Asamblea haga este ejercicio de compatibilizar lo que va a resolver con lo que dicen los estándares internacionales de derechos humanos y lo deje explícito así en sus actas y en sus decisiones. Doctor, gracias por el tiempo. Muy amable. Gracias a ustedes. El doctor Stalin Raza, connotado jurista, catedrático universitario, ex asesor de la Corte Constitucional, especialista en estas materias, en la materia del conocimiento de la Carta Política, hablando sobre las enmiendas y de forma particular sobre el tema reelección.